Dios del universo, de cielo, tierra y mar. Los cielos son tu habitación, gloria en las alturas. Dios del universo, de cielo, tierra y mar. Los cielos son tu habitación, gloria en las alturas. Dios de gloria por la eternidad. Eres santo, santo. Los cielos cuentan de tu majestad. Eres santo,
nuestro conocimiento del mensaje del día de hoy. Oremos primero. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana ya tarde, por poder hablar y escuchar de tu palabra que nos hace reflexionar en nuestras vidas. Por eso, Padre, queremos que tú nos dirijas en todo lo que vamos a hacer, para que me uses también como instrumento en tus manos y que los corazones que van a escuchar esta mañana estén atentos, sus oídos a escuchar palabra, a entender y comprender lo que Dios quiere para el hombre. Siempre Dios quiere lo mejor para el hombre, pero también en su libre albedrío que tú les has dado, le permites decidir qué hacer con lo que escucha o sabe de tu palabra. Así que pedimos, Padre, entonces que este mensaje llegue como olor fragante a tu presencia, pero sea tocando profundamente el corazón de los que están oyendo en esta mañana. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén, amén y amén. Amados hermanos y queridos oyentes, el mensaje esta mañana se titula Ser santo en lo privado. Es decir, ser santo en forma personal, en lo más íntimo entre uno y Dios y en lo familiar, entre otros, ¿cierto?, características que podríamos hablar. Y la porción de la palabra la vamos a encontrar en dos lugares. Primera de Pedro 1.14. Busquen primero Primera de Pedro 1.14, 1.14 al 16 y luego Hebreo 12.14. Hermana, por favor, usted me lee primeramente Primera de Pedro 1.14 al 16. Primera de Pedro 1:14 al 16. al 16. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y luego Hebreo 12.14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Esa es palabra de nuestro Dios. Así que ser santo en lo privado es ser santo en lo personal. Ser santo en lo más íntimo de nuestro ser y en relación con Dios. Y ser santo en lo familiar. Ahora, ¿qué es la santidad? Estamos hablando de santidad. Bueno, la santidad es lo que nos identifica, así como nosotros tenemos un root, un nombre, un apellido que nos identifica. Bueno, la santidad es lo que nos identifica como hijos de Dios. De igual manera, nos da la gracia de ser coheredero con todo lo que Dios le dio a nuestro Señor Jesucristo. La santidad también es lo que nos diferencia, lo que hace la diferencia con otras personas. Es lo que aún, ¿cierto?, nos diferencia con los que aún siguen en el mundo. Nos diferencia, hace una separación entre los hijos de Dios y los hijos del mundo. Y por otra parte, ¿qué logra la santidad? Logra la unidad de la verdadera iglesia de Cristo. Todo creyente en el Señor, al iniciar su nueva vida en Cristo, empieza un nuevo camino. Cuando uno llega a las plantas del Señor arrepentido, ¿cierto?, y confiesa ser un pecador y entrega su vida al Señor, uno empieza a caminar en un nuevo camino, una nueva senda, una nueva ruta. Por eso en segunda carta a los Corintios 5:17 Pablo dijo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Así que, es decir,
¿Qué logra esto? Dar lugar a un proceso, es un proceso de vida para pulir, para perfeccionar nuestra vida, para adecuarla a las nuevas exigencias de calidad de vida que demanda ¿quién? El Evangelio, la palabra de Dios. En otras palabras, es el camino a la perfección, es el camino a la madurez. Por eso el mismo Señor Jesús en Mateo 5:48 dijo, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. O sea, ser maduros, conocedores espirituales de la fe. De ahí que la vida cristiana es un constante proceso de perfección en nuestra vida. Cada día que vivimos en esta vida, tenemos que ir perfeccionando nuestra vida, superando los problemas, las aflicciones, creciendo en la fe, porque las pruebas generan paciencia, prueban la fe nuestra en Cristo, Señor nuestro. Por lo tanto, es un proceso de perfeccionamiento diario, de una forma sostenida, caminando las huellas que nuestro Señor Jesucristo ya caminó, que nos mostró cuando estuvo en medio de este mundo. Así que, como todo proceso, la vida cristiana no implica quedar exentos de la ignorancia o del error, de los defectos, de las tentaciones, ¿cierto? Siempre somos tentados por el enemigo, Dios no tienta. Dios no tienta jamás, es el enemigo el que está tentando y hablando a nuestras mentes. La vida cristiana es un proceso de crecimiento continuo y la sostenida fe que debe tener. Así que creer en el Señor Jesús es nacer de nuevo. Nos libera ya de todo pecado y nos hace vivir una vida de libertad para actuar en confianza, sin temores. Esto es lo que el Señor Jesús explicó a Nicodemo. Por estas razones es que una de las cosas más difíciles, hermanos, queridos oyentes, para el cristiano es ser fiel. Fiel a Dios. Es lo más difícil. Fíjense ustedes que el mismo apóstol Juan en Apocalipsis 2:10 dijo, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. La corona de vida eterna. ¿Se da cuenta? Al Señor en la intimidad, en lo privado, tenemos que serle siempre fiel. No solamente ser cristiano el día domingo, cuando vamos a la iglesia o nos encontramos con los hermanos. Tenemos que ser cristianos, fieles a Dios los 365 días del año, las 24 horas del día, permanentemente fiel al Señor, siendo santos. Porque cuando uno nadie lo ve, puede engañar a todos. Los puede engañar perfectamente. Aparentar una vida santa. Cuando estás solo en casa, relajado frente al televisor y la computadora, ¿te has hecho la pregunta, hermano, ¿estás siendo fiel a Dios? ¿Qué estás viendo en la televisión? ¿Qué estás viendo en el computador, en el internet? ¿Corresponde lo que estás haciendo a un cristiano verdadero, que es santo? El cristiano debe vivir tanto en lo público como en lo privado, en lo personal, tanto en el trabajo como en la casa, debe vivir como santo. Ya sea que hagas deporte, porque todo lo podemos hacer, o que sostengamos conversaciones con compañeros inconversos, porque tenemos que trabajar y relacionarnos también con el mundo, siempre debemos ser fieles al Señor en todo momento. Puede que tú, querido hermano, o usted, amado oyente, te preguntes, como muchos lo hacen, ¿por qué o por qué razón es tan difícil tener una intimidad constante con Dios? ¿Por qué es difícil ser fiel permanentemente a Dios? Muchas respuestas pueden venir,
Pero el fondo del asunto es que el cristiano no conoce suficientemente a Dios. Ese es el punto de partida. Cuando tú no conoces suficientemente a Dios, lo más probable es que en muchas tomas de decisiones en tu vida te equivoques. Así que en otras palabras podríamos decir que la falta de conocimiento de Dios es el origen a veces de nuestras ciertas indiferencias con el actuar que Dios quiere de nosotros. Así que el hecho de que un cristiano no conozca a Dios lo suficiente como para producir un cambio radical en nuestra vida y constante de lo que hacemos es o emana de un desprecio constante hacia Dios y de una falta de reverencia y temor que impacta nuestras vidas. El no cultivar en lo privado una buena relación irreal con Dios hará que el cristiano viva una doble vida. Mi pregunta ahora, hermano, ¿tú tienes una vida, una sola tipo de vida? ¿Tu sí es sí, tu no es no? ¿O tienes una doble vida? Una vida cuando estoy en la iglesia con los hermanos, o cuando me encuentro con un hermano, donde sea, o una vida con los incrédulos cuando estoy con ellos. Así que si uno no es constante en la relación con Dios, tampoco podrá vivir relaciones sinceras con el resto de las personas que a uno lo rodean. Así que si no actuamos pronto, todo esto nos llevará a una constante decadencia espiritual. ¿Cómo podemos reflejar esto en un pasaje bíblico de Oseas 4:6? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo olvidaré de tus hijos. Así escribió el profeta menor, hablando al pueblo de Israel. Mi pueblo fue destruido, Israel fue destruido. ¿Por qué? Porque dejó el conocimiento de la palabra de Dios, lo que Dios había establecido. Habían dejado y desechado de lado el conocimiento. Y los sacerdotes también lo habían hecho. Por eso dice, echaré del sacerdocio, porque olvidaste la ley de tu Dios. Ahora, hermano, hay siempre que tener presente algo, que muchos miran tu ejemplo. Partiendo por el hogar, ¿quién está mirando tu ejemplo? Tus hijos. Son los primeros que miran tu testimonio. En el hogar, si tú eres el varón, dueño, el jefe de la casa, tu esposa, tus hijos, tus tíos, tus primos, tus parientes, todos están mirando. Oye, pero si tú eres hijo de Dios, veamos cómo actúa un hijo de Dios. Así que no se puede menospreciar, hermanos, la necesidad de vivir vidas cristianas. No debe haber una diferencia entre lo que sucede en la iglesia y lo que hacemos con el resto de los lugares. No debemos vivir una doble vida, un doble estándar. Tiene que ser uno solo. Nuestro estándar es el que indica la vida, es el que indica el crecimiento espiritual. ¿Quién es nuestro estándar? La Biblia. No se puede ser amable y cariñoso el día domingo por la mañana o en la tarde y ser grosero y áspero el resto de la semana en la familia, principalmente. Debe haber siempre una consistencia en todo tiempo en nuestra vida. Con cierta frecuencia, amados hermanos, queridos oyentes, encontramos que muchos jóvenes manifiestan odiar la iglesia y todo lo que tenga que ver con religión. Y esto generalmente se debe a que desde chicos fueron testigos de una hipocresía sistemática, bajo la cual muchos padres y cristianos en general no fueron consistentes en vivir en privado como lo hacían en público. Vieron esa inconsistencia, un doble estándar, una vida doble. En la iglesia eran unos y en la vida general del resto de la semana eran otros. Se desencantaron. Estos chicos se desilusionaron y se alejaron y cambiaron sus vidas. Ay de aquel que hace caer a alguno de estos pequeños.
dijo el Señor Jesús. ¿Cuánto tendríamos que pagar? ¿Cuál fue nuestro testimonio para que esos chicos se alejaran y se fueran de la iglesia? Los niños observan, hermano, y no pasan nada por alto. No se les puede engañar. Y se aseguran de comprobar que sus padres, que sus maestros y sus pastores realmente viven lo que predican. Por eso uno siempre está observando a aquel que dice ser hijo de Dios o que mucho habla de la palabra, pero que sus testimonios, sus palabras, sus hechos, sus gestos no ratifican lo que está diciendo. Lo que quieren los niños es ver que vivamos lo que predicamos. Más aún, este tipo a veces de comportamiento refleja una inconsistencia nuestra o de alguno de nosotros con su posición en Cristo. No se puede tomar, hermanos, a la ligera la relación con Dios. No se puede separar, es imposible separar la vida espiritual de lo secular. No las podemos separar, tienen que estar juntas. Y la vida espiritual tiene que estar por sobre los actos de la vida secular. No existe tal separación. No hay ni debe haber nunca una diferencia entre lo secular y la vida espiritual. Tiene que ser una sola, plasmada y unida. Todo en la vida debe ser para la gloria y honra de nuestro Dios. Todo lo que hagamos, pensemos o digamos, debe ser para la gloria de nuestro Dios. Por lo tanto, siempre debemos buscar adorarle en todo lo que hagamos, en todo lo que pensemos, en todo lo que digamos. Vivamos para Él de una manera santa, piadosa, y confesemos siempre nuestros pecados, porque aún siendo hijos de Dios, pero estando en este cuerpo, aún podemos pecar. Y busquemos reconocerlo cada día más y más a Dios. También, amados hermanos, debemos estar atentos a nunca olvidar que el cristiano no puede nunca olvidar la obra del Señor en sus vidas. Lo que Dios ha hecho hasta aquí con nosotros. Nunca debemos olvidarlo. No podemos dejar de pensar y meditar y engrandecer a nuestro Dios por lo mucho que costó la salvación que Él nos entregó. No, jamás debemos olvidarlo. Debemos olvidar, volvernos religiosos y que se haga, ¿cierto? Empieza la dureza grande en el corazón que nos afecta en lo más íntimo de nuestra vida. No olvidemos, hermanos, lo que Dios hizo por cada uno de nosotros. Por eso, Moisés escribió en Deuteronomio 8:11, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, le dice al pueblo de Israel, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. ¿Por qué? Porque el ser humano olvida con facilidad. Somos buenos para olvidarnos con rapidez. Por eso, el cristiano siempre debe cultivar un espíritu agradecido que recuerde las bondades del Señor en todo tiempo. Por eso el salmista en Salmo 103, 2 al 6 dijo, bendice, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de tus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que te rescata del hoyo de tu vida, el que corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Ese es nuestro Dios, hermano. Ese es el agradecimiento que tenemos que tener por sus bondades y misericordias. También, hermanos, debemos siempre meditar continuamente en la palabra del Señor, para que el Espíritu de Dios continúe renovando nuestra mente, nuestro pensamiento. Solo
Este proceso constante hará que el cristiano, nosotros, el cristiano, sea fiel al Señor en la intimidad, sabiendo que quien es Él que está delante de Dios es quien es Dios. Jesús constantemente recriminaba a los escribas y fariseos acerca de su vida íntima. Estos líderes religiosos hacían todo para ser vistos de otros. Ahí en Mateo 23:6 les dice, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en la sinagoga. Les gustaba siempre estar en primer plano, pero sus vidas privadas dejaban mucho que desear. Por eso Jesús los confrontaba. Les importaba más que a estos escribas y fariseos la apariencia externa, eso les interesaba. Que realmente tener una vida sincera que honrar a Dios. A quien ellos decían seguir y servir. Es lo que ellos decían de la boca hacia afuera. Por eso el Señor Jesús los comparó con sepulcros blanqueados. Ahí en Mateo 23:27. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuerza a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de inmundicia. No seamos así, hermanos. Que nuestra vida cristiana no sea eso. Porque el Señor le decía que eran hipócritas. Tenían una máscara que ocultaba lo que verdaderamente estaba detrás de aquello. Más hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Les decía, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Claro, porque eran piedra de tropiezo por sus testimonios a los que estaban escuchando, a los que los veían. Porque la gente se daba cuenta que estos fariseos y escribas no hacían o no tenían en su vida privada, no contemplaban lo que estaban predicando, no lo practicaban. ¿Qué hacían? Honraban con sus labios al Señor. Por eso el profeta Isaías, profeta mayor, ahí en 29:13 le dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. Esa era la condición de ese pueblo en el momento, de esos hijos de Dios en ese momento. Porque este pueblo de boca lo honraba, sus labios honraban, de la boca hacia afuera, pero su corazón estaba lejos de Dios. Por eso también lo ratificó el Señor Jesús ahí en Mateo 15:8. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón, decía el Señor Jesús, está lejos de mí. Recuerden que el Señor aborrece la mentira y la hipocresía espiritual. Él no puede ser engañado jamás, porque Dios lee nuestra mente. Por eso Pablo escribió ahí en la carta a los Gálatas 6:7. Y le dice a los Gálatas, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrara, eso también segará. El Señor conoce tu vida por completo y nada está oculto delante de Él, porque el Señor es omnisciente, todo conocimiento, es omnipotente, tiene todo poder y omnipresente, está en todos los lugares. Por eso el salmista ahí en el Salmo 139, 1 al 8 y luego 13-24 dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentar y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, he aquí, oh Jehová, tú la sabes todo. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado, maravilloso para mí.
Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde miré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Ahí está la omnipresencia de Dios. Y dice en el 13 más adelante, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidable, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Ahí está la creación en el vientre de la madre de nuestro Dios. Dice en el 17, cuán precioso me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos, la palabra de Dios. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. La presencia de Dios en nuestras vidas. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartado pues de mí, hombre sanguinario, porque blasfemáis, dicen ellos, contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Eso dice el salmista. Si el Señor todo lo sabe, porque es omnipresente, omnisapiente, ¿por qué a menudo el cristiano vive pensando que puede engañar a un Dios omnipresente, omnisciente? ¿Por qué cree que lo puede engañar? ¿Se recuerda en el pasaje ¿cierto?, de los hermanos de Moisés, cuando hablaban en contra de la esposa de Moisés, María, ¿cierto?, y Aarón? Como estaban solos en la carpa, hablemos tranquilos, no hay nadie más que nos escuche. Pero se olvidaron que Dios estaba presente. Siempre en la intimidad Dios está presente. Así que ojo y cuidado siempre con los comentarios. Muchas veces no es por falta de conocimiento, sino por frialdad espiritual que cometemos errores en nuestra vida cristiana. Esta condición hace que la conciencia del cristiano se cauterice, que ya no le reproche lo que está diciendo, pensando, haciendo. La conciencia cauterizada acalla la culpa. La conciencia es el conocimiento, el estar consciente de lo que sé, el bien y el mal. Así que esto hace que al estar cauterizada, permite seguir adelante en lo malo que estamos haciendo. Porque ya no hay un semáforo con luz roja que nos diga detente. Hasta aquí nomás llegamos, no puede seguir. Así que alguien que está viviendo esa condición vive hipnotizado, sin ser afectado. No sabe lo que está haciendo, no entiende. Mientras vive una doble vida. Ante el mundo presenta una cara, pero en la intimidad deja la actuación de esa cara a un lado. Esta doble vida, amados hermanos, queridos oyentes, es una doble vida moral, como la de los fariseos y escribas, que parece que no estorba, en lo más mínimo, no molesta, incluso cuando se está al tanto que Dios lo conoce y que no puede ser burlado. Aún así, lo seguimos haciendo. Un cristiano no puede caracterizarse por vivir una vida doble. Nadie debería decir nosotros, este hombre de Dios que dice ser de Dios, tiene doble vida. El vecino jamás podría decirnos eso, ni aquel pariente incrédulo, que tenemos una doble vida. Debe haber una sola vida constante, una persistencia en la voluntad y en el carácter de Dios. Así que en lo privado, ¿dónde está la verdadera relación con Dios? En lo privado, en lo personal, en lo familiar. Ahí está
la muestra de nuestra verdadera relación con Dios. Como tú eres en lo privado, en tu círculo familiar, es lo que está demostrando tu verdadera vida y relación con Dios. Ahí no hay fingimiento, no hay nada que se pueda hacer ocultado. Todo es expuesto. La persona actúa y es como realmente está viviendo su vida cristiana. Es en la intimidad del hogar donde se forja un caminar cristiano. Ahí nace el verdadero caminar cristiano, en la intimidad. El carácter piadoso no comienza en la iglesia, no es con ir a escuchar el mensaje, sino que se forja al interior del hogar. No es porque estoy dirigiendo un servicio, soy más cristiano que otro, ni sirviendo a otros, abrazando a los desvalidos con una gran sonrisa, no. El carácter cristiano se forma en la intimidad. No, el carácter piadoso comienza entonces en lo privado. ¿Qué debemos hacer entonces para no caer en esta acción, en esta actitud contraria a lo que Dios quiere? Primeramente, el cristiano debe siempre examinarse, continuamente. Debe ser sincero y debe reconocer su pecado o sus pecados delante del Señor. Por eso Pablo escribió en la segunda carta a los Corintios 13, 5 y 6. Examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe. Probados a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos? Que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Y en el 6 le dice Pablo, más espero que conoceréis que nosotros, Pablo le está escribiendo a la iglesia de Corintios, pero él le dice, entonces si estáis en la fe, vas a conocer que nosotros también no estamos reprobados, que realmente somos los hijos de Dios. Una vez que has reconocido tu pecado o tus pecados, hermano, se debe pedir perdón al Señor y anhelar verdaderamente un cambio en nuestras vidas. Que dependamos en todo de nuestro Dios, siendo fieles. Un cristiano siempre debe anhelar al Señor en todos sus actos. Nunca debe anhelar pecar. Debe buscar siempre insaciablemente la fuente de gozo, la fuente del gozo eterno, ya que el gozo se encuentra solamente en Cristo. Nadie más puede tener ese gozo, solamente cuando tiene Cristo en su corazón y vive conforme a lo que Cristo quiere. Si verdaderamente el cristiano disfrutase a Dios lo suficiente, podría mejorar su perspectiva sobre los actos pecaminosos que aún tiene. Todo hijo de Dios necesita cultivar a diario una relación y dependencia única con el Señor, que es la fuente del gozo, del deleite y de la satisfacción personal. Así que es primordial, hermanos, queridos oyentes, que cada cristiano tenga una relación única y privada con el Señor. Esto no se puede fingir. Nosotros no podemos fingir eso. No se trata de aparentar, ni de acciones externas, sino de una relación personal profunda e íntima con el Señor, del cual dependemos únicamente. Se trata entonces de pasar a tiempos con Él, a solas, de hacer de esto un hábito. Tenemos que aprender a pasar a tiempos a solas con Dios, meditando y reflexionando con el Señor. Es imposible vivir una vida santa sin disfrutar a diario junto a la fuente de la vida eterna, a solas con el Señor, orando y leyendo sus escrituras. Por eso que este es el modelo, el único modelo que transforma la vida y la mente del creyente. Por eso en Romanos 12:2 Pablo decía, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Debemos dejar el mundo, no transformarnos al pensamiento humanista del mundo, sino que debemos renovar nuestro entendimiento en la oración y en la palabra de Dios, para que podamos pensar adecuada y correctamente, como Pablo lo reafirma en el pasaje Filipenses 4:8.
Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, dice, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. En esto pensad. Por eso también Pablo en Efesios 4:1 agrega aún más. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. ¿Cuál fue el ejemplo que dejó Cristo? ¿El que nosotros practicamos hoy día en nuestra vida privada? ¿O es el ejemplo que Cristo nos dejó? Esto además hará que el Espíritu Santo siga obrando y transformando en nosotros, ¿cierto?, lo que Dios anhela para sus hijos. Por eso en segunda carta de Corintios 3:18 dice, por tanto, nosotros todos, dice, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Para ser transformados y vivir una vida de santidad en lo privado, debemos vivir de manera consistente de acuerdo con lo que Cristo quiere. Si eres su hijo, debes conducirte como uno de ellos. Él es nuestra imagen perfecta. A Él tenemos que mirar siempre adelante, a Cristo. Él es el mejor testimonio que tenemos. Por eso, para saber cómo conducirnos permanentemente y diariamente, debemos acudir ¿a dónde? A la palabra de Dios. Y depender de Él en oración. Fíjese usted un comentario que hizo John MacArthur. Muchos conocen a John MacArthur, un gran hombre de Dios norteamericano. Él decía lo siguiente: estudio su palabra para amarle, en el ejercicio más digno de nuestros afectos y para servirle. El propósito más honorable y encantador al que podemos dedicar nuestro tiempo y nuestros talentos. En conclusión, hermano, vas a encontrar que tu vida tiene sentido, consistencia y valor a medida que conozcas más y más a nuestro Señor y Dios. Igualmente, el Señor será exaltado en la medida que tú camines más y más en santidad, ya que no solo lo harás en lo privado, en la vida íntima, en la vida familiar, sino que esto será muy evidente también en lo público. Todo el mundo conocerá que eres un verdadero hijo de Dios. Un deseo genuino que cada creyente debería tener siempre en su corazón es amar y agradar a Cristo en lo privado y anhelar ser diferente en el mundo caído. Busca, querido hermano, ser distinto en este mundo. Debes anhelar diferenciarte de la oscuridad. Busca constantemente en la luz. Solo Cristo tiene la solución. Solo en Él está la vida. Sé honesto. Reconoce tu pecado. Sométete al Señor. Sientes la miseria por tu pecado y ven a Él con un corazón sincero. Busca siempre agradarle en todo, ya sea que alguien te ve o no te ve. Amados hermanos, oremos. Amado oyente, si tú has escuchado este mensaje y has sido tocado en lo más profundo de tu corazón y el Señor te ha hecho reflexionar y quieres llegar a conocer a este Señor y Salvador que tú hoy no lo conoces, te pido que repitas conmigo la siguiente oración. Señor Jesucristo, estoy ante ti arrepentido de mi conducta y confieso ante ti todas mis culpas y pecados, porque creo en tu poder para perdonar los pecados. Con un corazón contrito
y humillado, te digo, Señor, te recibo en mi corazón como mi Salvador personal. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Santo, Tú eres santo, poderoso, poderoso, tú eres digno, tú eres digno de adoración. de adoración. Yo te sigo Yo te sigo y te busco y te busco y por siempre y por siempre te amaré. te amaré. El Señor de Todopoderoso Dios, eres Rey de Reyes y mi Redentor, eres Emmanuel y el gran yo soy, Dios viviente y Cordero de Dios, eres el Mesías, siempre reinarás, anciano de días, príncipe de paz, eres Alfa, Omega, principio y final, Salvador y mi amigo, Rey inmortal, príncipe de paz, yo viviré en pos de ti. Tú eres santo, Tú eres santo, poderoso, poderoso, tú eres digno, tú eres digno de adoración. de adoración. Yo te sigo Yo te sigo y te busco y te busco y por siempre y por siempre te amaré. te amaré. El Señor de Todopoderoso Dios, eres Rey de Reyes y mi Redentor, eres Emmanuel y el gran yo soy, Dios viviente y Cordero de Dios, eres el Mesías, siempre reinarás, anciano de días, príncipe de paz, eres Alfa, Omega, principio y final, Salvador y mi amigo, Rey inmortal, príncipe de paz, yo viviré en pos de ti. El Señor de Todopoderoso Dios, eres Rey de Reyes y mi Redentor, eres Emmanuel y el gran yo soy, Dios viviente y Cordero de Dios, eres el Mesías, siempre reinarás, anciano de días, príncipe de paz, eres Alfa, Omega, principio y final, Salvador y mi amigo, Rey inmortal, príncipe de paz, yo viviré en pos de ti. Príncipe de paz, yo viviré en pos de
príncipe de paz, yo viviré en pos de ti. Glorificad a Dios, el Padre del Señor. En Cristo Él nos derramó su eterna bendición. Sin manchas, puros en su luz, nos destinó a ser sus hijos adoptados por la sangre de Jesús. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Glorificad a Dios, que en Cristo gracia da. Lavadas nuestras culpas son, tenemos redención. En él Dios ya nos reveló su eterna voluntad. Que sea Cristo el Señor, su plan se cumplirá. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Venid, glorificad a Dios, creyentes del Señor. El sello de su espíritu, por fe tenemos hoy. Él garantiza nuestra fe hasta el día final. Nos subiremos a alabar a nuestro Dios. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador.